planes, y por lo tanto, si bien se ha avanzado considerablemente en contaminación desde los años 90 hasta ahora, es un problema que llegamos a un punto en que se ha mantenido más bien estático. Y después, en menor medida, aparecen otros problemas en general que son los más recurrentes en Chile, que tiene que ver con gestión y manejo de residuos sólidos, degradación de suelos y sobre todo contaminación de suelos, sobre todo en el norte asociado a la minería, y la pérdida de biodiversidad, otro gran problema, y la gestión de la biodiversidad en todo ámbito, y ahí con un gran problema institucional que es todavía la discusión en el Congreso del servicio de la biodiversidad, y que después de muchos años ya es urgente, se hace urgente su aprobación y tramitación. Y finalmente un tema más ciudadano, que es el de los ruidos molestos, que es uno de los temas más, no solo denunciados por los habitantes, sino que acaba de salir los indicadores, la actualización del sistema de indicadores que relevó que muchas comunas gran parte de la población afecta a problemas de ruido, por lo tanto un problema de salud pública hoy día en la ciudad es bastante importante también. Francisco. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que la pandemia lo que nos plantea en nuestro campo profesional, o para nuestro campo profesional del territorio y de las ciudades, es un problema en la institucionalidad ambiental que yo lo resumiría en una mala o una deficiente gestión del territorio. A nivel de ciudades, el núcleo fundante de la planificación urbana es lo que nosotros conocemos como plano regulador. La zonificación o el zoning es lo que como se reconoce a nivel internacional, este campo de la actividad pública, ¿cierto? Queda cuestionada claramente por la pandemia, por una parte, y por otra, una falta de esa zonificación en una escala espacial más grande, lo que ha dado lugar a las llamadas áreas de sacrificio. Ahí falta una gestión territorial, es decir, el medio ambiente se ha gestionado desde el Estado con otro tipo de herramientas, como por ejemplo, en términos de calidad del aire, las normas de emisión, el humo que botan las chimeneas industriales, por ejemplo, y una notoria ausencia de normas de calidad del aire que son necesariamente territoriales. Entonces, mientras en las ciudades la zonificación, por razones que nos podemos conversar un poco más adelante, ¿cierto? La zonificación ha tenido defectos fundamentales, que ha sido, en buena medida, ha terminado siendo una planificación de la segregación social, más que una forma de gestión ambiental como estaba planteada originalmente la zonificación. Y por otra parte, a nivel más regional, se han ido constituyendo estas zonas de sacrificio, lo que revela una ausencia de una planificación territorial. Gracias. Muchas gracias a ambos por su respuesta. Hay una segunda pregunta ahí que, bueno, sale casi de manera natural, y también tomando en cuenta que el medio ambiente y las grandes ciudades en general han estado sobre la mesa de manera tangencial en medio de la discusión por la crisis sanitaria, pero sin embargo están siempre presentes y pareciera ser que muchas veces la discusión macro quedan debajo de la mesa. Pareciera ser esta también una pausa para tomar conciencia sobre, entre comillas, el daño que ha hecho el ser humano al medio ambiente y la manera poco sustentable en que quizás nos organizamos para vivir en las grandes ciudades. ¿Cómo creen ustedes que la crisis actual, esta crisis sanitaria, interpela la gestión ambiental y los procesos de ordenamiento territorial, quizás no solo en Chile, sino en otros contextos también? ¿Kai? Bien, bueno, primero partimos tan rápido, Juan Andrés, que se me olvidó saludar a Pancho, así que aprovecho de saludarlo. Es un honor para mí estar aquí en este foro compartiendo con él, y además saludar a los participantes, que veo que hay mucha gente conocida, así que mandar un saludo a todos y agradecer por acompañarnos en esta tarde de viernes. Se me había ido, así que hago las disculpas del caso. Por favor, no hay problema. Y las que yo me sumo. El contexto de
que estamos viviendo, bueno, nosotros nos acabamos de adjudicar un proyecto ANID COVID, liderado por la profesora Carolina Rojas, con el resto de profesores del Instituto de Estudios Urbanos. Estamos muy contentos por estar participando ahí, donde estamos analizando lo que tiene que ver la huella de carbono, en el fondo, que es como lo que vamos dejando cada uno de nosotros en relación a las emisiones en las ciudades, porque aparentemente cambió nuestra forma de vida, cambió nuestro estilo de vida, y estamos pasando más tiempo en nuestras casas, disminuimos nuestros viajes, y eso ha tenido efectos ambientales que hemos podido ir viendo, algunos más como por las noticias, como que bajan los pumas de los cerros, se fijan, como la recolonización de especies nativas, pero también otros efectos ambientales más patentes que tienen que ver, por ejemplo, con la disminución de viajes, sobre todo, que ha tenido incidencia en los niveles de ruido y en los niveles de contaminación atmosférica, pero también ha disminuido, por otro lado, y el tema que a nosotros también nos interesa trabajar, que es la capacidad de carga, ha disminuido la presión sobre sectores turísticos, donde el turismo también es una actividad que genera bastante impacto ambiental, y la presión por estos sectores también ha disminuido. Se ha generado una redistribución de la población. Ahora, como si bien hay cosas que han ido mejorando, hay otras que hemos visto que no estábamos preparados para eso. Por ejemplo, al estar más tiempo en las casas, aparentemente la gente, sobre todo en zonas del sur, ha usado más la chimenea, y por lo tanto los niveles de contaminación asociados a eso han aumentado, ¿ya? Por otro lado, también el uso de ciertos servicios higiénicos y otras cosas también se han visto colapsados en sectores, por ejemplo, periféricos a las grandes ciudades, ¿ya? Por la gestión de residuos líquidos. Entonces, de cierta manera, hay cosas o elementos donde hemos visto ciertas mejoras, como todo, y hay otras donde no estábamos preparados, y eso ha significado la presencia de nuevos impactos ambientales quizás no previstos. Francisco. Bueno, yo creo que que la crisis actual interpela en particular, ¿cierto?, ambas, a la gestión ambiental y a la gestión territorial. La planificación urbana, que se inicia en el siglo XIX así formalmente, con este instrumento que es el plano regulador, lo de la zonificación, ¿cierto?, tiene un sentido original ambiental súper claro, que es regular, proteger de alguna manera y adecuarse a la capacidad de carga tanto de los sistemas urbanos como de los sistemas naturales. Entonces, el poblamiento de las ciudades, cuya característica fundamental es esta concentración de personas en el territorio, y por lo tanto la elevación de las densidades, debía mantenerse en un nivel adecuado a esas capacidades de carga. El tamaño mínimo de lote, que debe ser de las primeras normas, de las más importantes, quizás la más importante, en el origen de la planificación urbana como forma de gestión ambiental del territorio, el tamaño mínimo de lote se ha llegado a tergiversar con el desarrollo de la ciudad, y esto es un problema internacional, y ha terminado siendo la zonificación en medida importante un instrumento para la segregación, para reproducir con especificidades urbanas las desigualdades sociales en todo tipo de ciudades, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que las áreas de las ciudades con mayor capacidad de carga, porque tienen más infraestructura o porque su medio ambiente natural así lo permite, que son las áreas que deberían tener tamaños mínimos de lote más pequeños, porque pueden soportar más densidad, son justamente las que tienen tamaños mínimos de lote más grandes. Por ejemplo, las comunas del Barrio Alto, en el caso de Santiago, especialmente cuando uno se va se va alejando del centro, ¿cierto? Entonces ha habido una pérdida, ¿cierto?, una desnaturalización de ese instrumento de gestión ambiental. Y por lo tanto, cuando enfrentamos la crisis, que es una crisis que tiene mucho que ver con medio ambiente, entonces tenemos una tradición débil
de gestión ambiental. A eso se suma, ¿cierto?, el problema de la gestión ambiental territorial, lo escasa o lo ausente de la gestión ambiental territorial en todos los ámbitos, y donde hay gestión ambiental territorial de forma más importante, que son los planos reguladores, entonces hay una suerte de tergiversación de eso. Entonces el uso para motivos ambientales, de protección, ¿cierto?, o de conservación de la planificación urbana, no es que no exista, pero es bastante limitado frente a eso. Muchas gracias a ambos. Estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad, una instancia organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Estamos conversando con los profesores Sabatini y Bergamini sobre nuevas perspectivas para la institucionalidad ambiental y el ordenamiento territorial. Quiero llevarlos, Kai y Francisco, al área de los mitos y las verdades, ¿no? En la línea de lo que hemos venido conversando y de lo que hemos podido ver en reportes de prensa y en conversaciones ya de índole social, se ha dicho mucho que el confinamiento en las ciudades, al alero de la pandemia, por supuesto, contribuye o contribuyó a mejorar los niveles ambientales y la relación de la ciudad con su medio natural, ¿no? También se ha dicho que esto no es tan así. Hay voces que apoyan y voces que están en contra, y que los niveles de contaminación, tanto en Chile como en el resto del mundo, no han cambiado tanto, o que no han variado en lo más mínimo. En términos generales, y como para analizar estos mitos y verdades, ¿qué tan cierto creen ustedes es esto? ¿Y cuál creen que ha sido la relación del confinamiento con los niveles de contaminación en la ciudad, tanto en Santiago como quizá en otro país o en otras zonas del mundo que ustedes quieran sacar a colación? No sé si quieres partir, Kai o Francisco. Si quieres parto yo. Dale, Pancho. Vamos cambiando. Gracias, Kai. Eso. Yo creo que, a ver, esto de los mitos, de que podría estar develando un mito el hecho de que cuando en los primeros días del confinamiento, ¿cierto?, o de las cuarentenas, empezó a haberse menos vehículos, empezó a percibirse la calidad del aire en Santiago claramente, ¿cierto?, mejor, y sin embargo eso parece que no era tan automático, y ya cuando vuelve un poco el nivel de actividad, hemos tenido días de preemergencia, etc. Yo creo que lo que está mostrando eso es que el problema que tenemos enfrente es un problema que tiene un componente espacial más importante del que pensamos. Juan Andrés, hablabas de que las ciudades no han sido tomadas mucho en cuenta y el territorio, bueno, pero el problema que estamos enfrentando, esta pandemia, tiene una constitución en lo espacial bastante importante. Entonces, el problema de las ciudades con la contaminación está demostrando que más que las tecnologías, por ejemplo, de transporte, ¿cierto?, tecnologías limpias de transporte, el problema es la estructura de uso del suelo, que hace que haya tantos viajes. Yo no manejo la cifra en esto, pero entiendo que, por ejemplo, Santiago tiene una tasa de generación de viajes por hogar alta. Entonces se tiene que viajar mucho, se tiene que viajar largo y en vehículos motorizados. En ese sentido, ese creo que es mucho más importante el problema de la contaminación. Entonces uno tiene que pensar en términos como, casi a propósito de mitos, pensemos en sueños o en ideales. Una ciudad, del tamaño que sea, inclusive como una ciudad grande como Santiago, donde las personas tuvieran todo cerca, el trabajo, la universidad, los lugares de esparcimiento, los amigos, las áreas de compra o qué sé yo. La alcaldesa de París, junto con otra gente, formularon la idea de la ciudad de 15 minutos. Si la ciudad de 15 minutos parece una utopía, ¿cierto? ¿Pero por qué es una utopía? Porque la estructura de uso del suelo de nuestras ciudades es muy segregada, no solo socialmente, sino que funcionalmente. Tenemos demasiada homogeneidad de usos y social además. Entonces tenemos áreas privilegiadas, residenciales, que no tienen una cantidad de... O sea, por ejemplo, no hay ningún proyecto NIMBY en el barrio Alto de Santiago, sustantivo, ¿cierto? Han sido erradicados hacia otras zonas, hacia la zona donde viven los más pobres. También hay extensas zonas homogéneas socialmente. Entonces, esas ciudades, así conformadas, requieren muchos viajes. Entonces,
lo que estamos en una especie de experimento crucial ahora, ¿cierto? De que ha habido una baja importante en el nivel de actividad, pero la contaminación sigue porque parece ser de que no se necesitan tantos viajes motorizados como pensamos para mantener un alto nivel de contaminación. Obviamente que mientras menos viajes haya, va a haber menos contaminación, pero deberíamos llegar al extremo de no tener viajes motorizados. Entonces, con la estructura que tenemos de ciudad hoy día, la estructura espacial, habría que parar la ciudad, que es lo mismo que pasa con el coronavirus y la estrategia sanitaria que han tenido las autoridades en Chile. La solución que nos han mostrado para el avance del coronavirus, la solución es parar la sociedad, que no haya más relaciones entre personas. Y eso no está bien, ¿no? ¿Kai? Bien interesante lo que plantea Pancho. Yo antes de como generar un diálogo con él, me voy a ir primero a la pregunta que nos dijiste, Juan Andrés, que en la práctica, en general los estudios ya realizados, sobre todo, me acuerdo haber leído recientemente un paper en Wuhan, mostraron que a pesar de que se paralizó, los niveles de contaminación no descendieron y esencialmente esto tenía que ver con condiciones meteorológicas. Entonces hay que pensar que siempre la contaminación atmosférica, sobre todo, que es lo que nos estamos refiriendo más que nada, porque hay otros tipos de contaminación. O sea, el aire no es todo, es como decir, Santiago no es Chile, un poco lo mismo, el aire no es todo. Entonces, claro, en relación al aire, la contaminación influye mucho en las condiciones atmosféricas. Y en una ciudad como Santiago, las condiciones atmosféricas son del todo relevantes. Entonces, el clima, o sea, ayudó en junio, mientras llovió, pero ahora que no ha llovido ya tenemos una gran cantidad de preemergencias que han incidido y la situación es crítica. Entonces, de cierta manera, más allá de que disminuyan los viajes, cambian las formas de vida, pero los niveles de contaminación siguen igual. Y ahí viene un tema que me parece que es crítico. Finalmente nosotros lo conversamos mucho en clase, que tiene que ver con los niveles de sobrepoblación. Si el tema de fondo aquí somos los seres humanos, somos los niveles de consumo que tenemos y la cantidad de gente. O sea, si seguimos creciendo así, la capacidad de carga del planeta no da nomás. Entonces, de ahí viene la forma de la ciudad. Y ahí un poco, volviendo a lo que decía Pancho, yo creo que a veces miramos mucho la ciudad como Santiago. Es como que estamos todo el rato pensando que todas las ciudades de Chile son Santiago. Y uno va a ciudades que ya son más intermedias y estos fenómenos de segregación y todo eso ya cada vez son menos. Efectivamente, hay mucha gente que puede ir al trabajo a trabajar, o sea, caminando, es la ciudad más de 15 minutos. Pero claro, ciudades grandes como Santiago, realmente eso es bastante utópico. O ciudades metropolitanas, ya hablemos de ciudades metropolitanas, porque igual hay ciudades grandes metropolitanas hoy día en Chile. Es bastante utópico, y también eso uno tiene que trabajar con la gente de la utopía. O sea, una persona en el fondo que a lo mejor él le va a quedar su trabajo 15 minutos, pero no podemos tener universidades a 15 minutos de cada alumno. No podemos tener trabajos a 15 minutos de todas las personas. Entonces, para el discurso, y aquí hay que ser bien bonito, o sea, para hablar para el discurso súper bonito, pero para la realidad, para que trabajemos todo en esa ciudad en los 15 minutos, va a ser un verdadero desafío. Ahora, con eso no quiero decir que no haya bienes públicos mínimos que se deban asegurar a 15 minutos, o sea, atenciones sanitarias, educación, sobre todo educación escolar, servicios como cajeros automáticos, te fijas, seguridad. Efectivamente uno debiese pensar en que eso debiese estar provisto de manera equitativa en toda la ciudad, las áreas verdes, hablando de temas ambientales, y consideraciones de calidad ambiental de entorno. Eso debiese ser igual para todos, pero efectivamente van a haber usos y van a haber actividades que no podemos distribuirla para que todo el mundo quede a 15 minutos. Entonces, como no podemos pensar en una ciudad 15 minutos para todos, tenemos que pensar también en sistemas de viaje más masivos, metro o trenes. Echamos de menos sobre todo el sistema de ferrocarriles. Pero igual, de todas maneras, las necesidades de las personas son diversas y por lo tanto también tenemos que ser capaces de responder a la diversidad de personas y a las diversidades de problemas que se nos plantean. Y ahí solo para cerrar, una cosa que ha aparecido con la pandemia son los delivery. Y esto es nuevo.
Y es un problema nuevo para la ciudad y que también lo tiene que abordar. Y la cantidad de personas reconvertidas a sistemas de transporte son bastantes. Yo he visto varias gente que ha ido reconvirtiéndose en este rubro y también tenemos que ser capaces de dar respuesta a eso. Y Para Andrés, sí, ¿puedo por favor, sí. Una pequeña réplica nomás? Voy a tomarme el mismo ejemplo que acá hay de las universidades que parecen mostrar esta idea de la ciudad de 15 minutos como irrealizable. El campo universitario pueden haber de muchos tipos. Las universidades, las ciudades pueden estar desparramadas en las áreas urbanas, tener distintas escuelas, facultades en distintas partes. También si tuviéramos un mercado de vivienda más dinámico, sobre todo de arriendo, por ejemplo, a veces se dice, no, pero mercado de arriendo no, porque la gente quiere ser propietario de su vivienda. Está bien, pero uno puede ser propietario de una vivienda, pero no tiene por qué vivir en esa misma vivienda. Y depende de sus actividades, la fase del ciclo familiar, etcétera, podría arrendar la vivienda, arrendar otra. Entonces, podría haber sistemas urbanos, economía urbana, que permitieran, mucho más flexibles y dinámicos, que permitieran que la gente pudiera más ir construyendo una vida de 15 minutos. Y eso, entonces, es muy rápido desecharlo, con la imagen de que no puede haber una gran universidad cerca de todos los barrios, ¿cierto? Hay que trabajarlo, porque la verdad es que independientemente del tamaño de la ciudad, yo vivo también en Concepción, como a medio mes, y Concepción tiene muchos problemas de segregación, y es una ciudad mucho más chica que Santiago, tiene muchos problemas de segregación, y yo creo que también tiene una estructura de uso del suelo, también ayudado por la geografía. Son todas las ciudades distintas, pero es una cosa como de sentido general. Si nosotros pudiéramos ir caminando o en bicicleta a los lugares donde tenemos que habitualmente hacer, trabajar, estudiar, comprar, divertirnos, serían las ciudades muchísimo mejor y estaríamos mucho mejor para enfrentar esta pandemia. Ahora, aprovechando esa interpelación final de Francisco y también aprovechando lo que decía Kai, esta suerte de, puede ser una utopía lo que hay detrás de la ciudad de los 15 minutos, para otros no, pero sí es cierto, me imagino que estaremos de acuerdo, o estarán ustedes dos de acuerdo en que la realidad, como decía Kai, de las distintas regiones a lo largo de Chile son totalmente distintas unas de otras, digamos. Y al parecer sí hay cierto consenso en que normalmente las decisiones o las macro decisiones en términos de planificación o de qué es lo que necesita el país en términos, vamos a decir, de movilidad, de vivienda, de vialidad, etcétera, etcétera, son decisiones tomadas en Santiago. ¿Creen ustedes que ahí hay una deuda? Quizás, aquí me salgo de nuestro tema en particular, lo reconozco, pero simplemente para hacer ese paréntesis muy breve, ¿creen ustedes que hay una suerte de deuda del Estado en ese sentido respecto de no reconocer las particularidades de los distintos territorios y de pensar en una planificación que normalmente va a responder a lógicas muy centralistas, desconociendo quizás algunas particularidades de las regiones más alejadas de los centros? Voy a partir yo. O sea, claramente hay problemas de descentralización, pues eso está a la vista. Ya vemos lo difícil que ha sido todo instalar la nueva ley de descentralización en Chile, que quieren patear en el fondo la elección de los gobernadores regionales, los procesos de decisión sobre usos de suelo, o sea, el manejo de fondos. Y yo lo diría, incluso hay un problema de no querer soltar el poder, es cosa de ver hoy día el conflicto indígena. Tiene que ver con no incorporar cuotas en el fondo de participación necesarias hace rato. Entonces, en el fondo es dilatar los procesos de transformación respecto de las tomas de decisiones, sobre todo con alcance más territorial en el tiempo. Yo creo que ahí, efectivamente, también lo que está pasando y lo que está desnudando hoy día el escenario COVID, el proceso social y todo, es una falta de centralización, y en políticas públicas ambientales, que es mi tema, han sido recomendaciones que viene dando la OCDE y otros organismos internacionales hace años, ya a Chile, en el fondo, que es hora en el fondo de que las administraciones, las autorizaciones de proyectos tengan un componente regional de visión territorial mucho más grande que lo que existe hoy día. ¿Francisco?
Yo creo que, claro, la descentralización es parte del problema que tenemos. Y por eso nos está yendo tan mal como país. Porque ahora estamos de nuevo con unas cifras así como súper triunfalistas, diría yo, más allá de que tengan base o no, ¿cierto? Pero la verdad es que como país nos está yendo re mal. Creo que somos el país con más contagio per cápita en el mundo, con el coronavirus. Ahora, el problema que yo veo relacionado con eso, que nos falta, lo que ha faltado es una gestión descentralizada de lo que parece que, a mi juicio, es la esencia del problema que estamos enfrentando, que es el contagio. ¿Cierto? Aquí ha habido una visión y una gestión centralizada en manos de super expertos, como ha sido con muchos otros temas, ¿cierto? Que ha puesto foco en el virus mismo, que no tenemos mucho que hacer, ¿cierto? Porque en Chile se desmanteló la producción de vacunas por parte del Estado, la terminó de desmantelar el presidente Lagos, ¿cierto? Entonces no tenemos mucho que hacer más que las universidades, como la Católica, como, no sé, otras, están conectadas con algunos laboratorios, gobiernos extranjeros para producir el virus. Pero hay mucho foco en el virus. Y foco en las camas de hospitales, los ventiladores mecánicos, yo me acuerdo las cifras, todo el primer periodo, dentro del triunfalismo, Chile tiene más ventiladores mecánicos que otros países per cápita, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el contagio? El contagio se ha manejado desde parte de las autoridades del Estado chileno, con centro en Santiago, apelando a un individuo racional. Entonces hay que disciplinar a ese individuo racional, no importa dónde esté, en todas partes del país, sean mapuches, sean pobres, ricos, ¿cierto? Hay que disciplinarlo. Disciplinarlo tiene que usar mascarilla, se tiene que quedar en su casa, y entonces ahí empezamos a tener un problema de realidad. Hay gente que no puede dejar de salir de sus casas. Y de repente el ministro Mañalich, poco antes de que tuviera que le pidieran la renuncia, ¿cierto?, se confiesa y dice, no tenía idea lo mal que vivía la gente. Y ese es el problema fundamental que tenemos. El problema fundamental que tenemos es el contagio, no el virus, no la falta de camas de hospital. Centralmente el contagio, y es un tema espacial. Pero resulta que tenemos autoridades que, de la misma manera como la sociedad, para mucha de la gente que está detrás de la lógica que domina hoy día la función pública, que es la lógica neoliberal. No existe la sociedad, solo existen los individuos y la familia. Margaret Thatcher. La sociedad es una suma de individuos. Milton Friedman. Entonces, aquí no hay concepto de ciudad, solo como suma de individuos porfiados, muchos, que tienen que usar la mascarilla. Entonces, el tema, mientras no tenemos la trazabilidad, que ahora este ministro está tímidamente, diría yo, empezando a moverse hacia la trazabilidad. Entonces, ¿por qué no hemos tenido ese diagnóstico? ¿Por qué hemos tenido? No solo tenemos una tradición de centralismo, de manejo todo desde Santiago y desde las cúpulas, ¿cierto? Con los expertos y los iluminados, ¿cierto? Sin participación de las municipalidades. Chile tiene un sistema de salud primaria bastante bueno en términos de cobertura. No se usó eso, y ese sistema de salud primaria es básico para construir la trazabilidad. Los países que le ha ido mejor han construido trazabilidad. Entonces nosotros estamos bastante atrasados por ser centralistas y por tener la mala suerte de que nos haya tocado esto en un esquema de neoliberalismo que no está restringido al gobierno actual, sino que llevamos 40 años de políticas neoliberales en Chile que debilitan la función pública. Hemos hablado muchos años contra el Estado. El Estado es todo lo malo. Ahora necesitábamos el Estado y lo tenemos débil. Un Estado que no produce vacunas, que estuvo mucho tiempo produciendo vacunas. Hubiera sido fantástico que hubiéramos tenido todavía esa capacidad de producir vacunas. Centralismo. Vamos a recoger ese concepto en la siguiente pregunta, pero antes recordándole a las personas que estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad, una instancia organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Hablando de centralismo, profesores Bergamini y Sabatini,
Esta pregunta la voy a leer de frentón. Si ustedes ven que desvío la vista de la cámara es porque de frentón la tengo que leer porque es muy específica y nos interesa mucho conocer su opinión al respecto. El riesgo por un lado y la desigualdad por otro respecto a la habitabilidad y el territorio es uno de los aspectos que ha brotado a propósito del COVID-19. Las últimas semanas vuelve a aparecer también el riesgo en el caso de Beirut, que en Chile rememora además un conflicto cercano respecto de las denominadas zonas de sacrificio, de las que conversaba, no me acuerdo si el profesor Sabatini o el profesor Bergamín hace un rato. Esto nos remite a la gestión ambiental existente en Chile y en el mundo entero. Grandes y extensas porciones de terreno destinado a desarrollo industrial, con muchas externalidades negativas para el entorno y el medio ambiente, y muchas veces la planificación de la ciudad y el mismo Estado termina obligando a miles de personas a convivir en condiciones que fracturan su calidad de vida, atentan muchas veces contra su propia salud. Entendiendo que, por supuesto, tenemos situaciones emblemáticas en nuestro país, no sé, por ejemplo, el caso de Quintero Puchuncaví, el caso de Ventana. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cuáles creen ustedes que son las formas de gestionar estos territorios de una mejor manera? ¿O cuál es la factibilidad de que desaparezca de manera permanente este tipo de territorios? ¿O más bien es un costo, comillas, que las ciudades tienen que pagar? Kai. Bien, un poco interesante la pregunta, lo que pasó en Beirut. ¿Podría pasar en Chile? Yo cambiaría la pregunta. ¿Se podría pasar en Chile lo que pasó en Beirut? Sí, podría pasar. Ya, así que esto como no quiero adelantarlo ni que esto vaya a ser realidad, no es que pase en todo el mundo, pero sí hay zonas donde tenemos almacenamiento de explosivos, de sustancias químicas, y esto es parte como de la realidad con la que vivimos ya hoy día el mundo actual. O sea, en el fondo, siempre como criticamos zonas industriales y todo, pero parte de nuestra actividad diaria, de los procesos de transformación, de los equipos que tenemos, de los combustibles, etcétera, hoy día convivimos con estas sustancias y en general tratamos de manejarlas. Hay expertos, hay instituciones expertas, hay normativas específicas, ya muy específicas en términos de normativas. La misma normativa de planes reguladores establece ciertas calificaciones industriales en función del riesgo que eso puede afectar a la población, ¿ya? Así que eso está, pero eso, aunque tengamos todas las medidas, ya ejemplos antiguos, como me acuerdo yo, el incendio de la planta Molimet en algunos años atrás, y lo más cercano que se me viene a la cabeza, el incendio del relleno sanitario Santa Marta, por ejemplo, efectivamente presentan situaciones que nos van a ver y probablemente en el futuro seguir viendo expuestos a este tipo de amenazas o situaciones que puedan ocurrir. Ahora, distinto el caso de lo que hablamos, de lo que se denomina las zonas de sacrificio que hemos calificado, en el fondo, ya donde ahí hay procesos históricos ya de zonificación industrial, donde de cierta manera lo hemos hecho todos mal. Ya no ha funcionado bien el Estado, no ha funcionado bien el sector privado, el Estado ha favorecido la localización de estas áreas, no ha generado las limitaciones por ejemplo, al asentamiento de vivienda. Ya los municipios a veces cambian de dirección y van permitiendo todavía la edificación al lado de esta zona. El Estado ha seguido ampliando estas zonas industriales. No, los instrumentos ambientales como normas de emisión y normas de calidad han sido implementados tímidamente. Las fiscalizaciones han sido pocas. La educación en riesgo hacia la población ha sido nada, no existe la educación en riesgo. ¿Y qué tenemos? Yo diría que ahí el mejor ejemplo final, y hay dos cosas, o dos hechos que me parece interesante como de política o de situación reciente. Primero, el fallo de la Corte Suprema a propósito de Ventana y la situación de decirle al Estado, por favor, hágase cargo de una vez de esto, y le impone una serie de medidas. Y llamativo que muchas de esas medidas tienen que ver con información ambiental. O sea, por lo menos 5 medidas que tienen que ver con informe adecuadamente a la población de los riesgos a los que están sometidos. Y por otro lado, lo que está haciendo el Ministerio Público de formalizar ejecutivos de NAP por el uso de petróleo con ciertas concentraciones de hidrocarburos, que fue el que inició todo este último evento. Y ahí tenemos el inicio de una figura legal que no existía, que es los delitos ambientales,
pero sin existir ley de delitos ambientales, aplicando las leyes del Código Civil, pero bien interesante, porque en el fondo eso está diciendo que aparentemente por fin estamos obligando al Estado a hacerse responsable de mejorar la calidad ambiental de esos lugares y mejorar la planificación territorial, y sobre todo ahí lo que más uno echa de menos hoy día son planes de recuperación ambiental urbana, ya que permitan en el fondo darle calidad de vida a la población que vive, pero también que no sale gratis hacerlo mal. O sea, si tú lo haces mal hoy día, en el fondo el Ministerio Público está asumiendo su rol de ir formalizando a los ejecutivos y a los responsables, y que en el fondo haya gente que con nombre y apellido que se haga cargo de dicha situación. Así que yo creo en conclusión que efectivamente hemos ido avanzando. La necesidad de tener zonas industriales no va a cambiar, eso, o zonas de riesgo, pero sí lo que tiene que cambiar es la gestión del Estado sobre esa zona con más fuerza, y también el aumento de la responsabilidad de los privados de las acciones que cometen. Francisco. Sí, yo contestando derechamente a la pregunta, yo creo que lo de Beirut perfectamente podría pasar en Chile. Y uno debería pensar ahí, bueno, yo no sé el detalle ahí de quiénes son los responsables directamente, pero una suma, podrían ser agencias públicas, empresas privadas que están haciéndolo bien en términos de su propia ecuación de ganancia o de éxito, ¿cierto? Y la suma de firmas individuales, individuos que se comportan racionalmente y que son eficientes, puede producir una tragedia. Y ahí está el artículo famoso de Harding, la tragedia de los comunes, ¿cierto? Muchos pastores llevan, ¿cierto?, su ganado a aprovechar una pradera, a pastar, y se comportan racionalmente. Cuando va subiendo la cantidad de ganado que fluye sobre esa pradera, la pradera se degrada. La tragedia de los comunes. Y eso, que parece tan de sentido común, que todo el mundo sabe, sin embargo, no está en la política pública de gestión ambiental. Y en parte eso explica zonas de sacrificio como la de Quintero Puchuncaví, que no es la única, lamentablemente, ¿cierto? Lo de Beirut fue dramático, ¿cierto? La explosión parecía una bomba atómica, pero en Quintero Puchuncaví cada tanto empieza a fluir mucha gente a los hospitales por enfermedades respiratorias. Es una larga historia. Yo no sé si todo eso se vaya a resolver, digamos, habiendo descubierto y tal vez penalizado a la gente de la ENAP porque hicieron las cosas mal. Tiendo a pensar que es mucho más grande que eso, y donde hay una ausencia del Estado. Y aquí está el tema también de una suerte, lo que hablaba antes del centralismo, esto de disciplinar individuos como la estrategia para enfrentar el contagio, que simplemente no resulta, ¿cierto? Porque es desconocer en parte cómo la gente vive, etcétera, lo que hablé antes, ¿cierto? En la política ambiental o de gestión ambiental ha habido una cosa como de disciplinar, un énfasis excesivo en disciplinar firmas. Entonces ahí están las normas de emisión de las chimeneas, como buen ejemplo de eso. Resulta que 2 chimeneas en el área de Quintero, Puchuncaví, ¿cierto? Más bien Ventana, Puchuncaví, 2 chimeneas que emiten, ¿cierto?, unos componentes que en sí mismos, aisladamente, no tienen nada de malo, pero resulta que esos 2 componentes pueden hacer enlace químico y producir ozono a nivel de superficie, que es un veneno. Entonces, ¿cuál de las chimeneas es culpable? Ninguna. ¿Quién es culpable si se generara así ozono? El Estado, que no tiene una política, en ese caso, normas de calidad del aire y no de emisión. Entonces, el individualismo metodológico, por llamarlo así, está tan metido, ¿cierto?, en la política pública, también en la ambiental. Y entonces terminamos con estas áreas de sacrificio que son un Beirut que se repite cada cierto tiempo, porque la cantidad de niños afectados, de adultos mayores y de población en general, esa es una zona que el Estado contribuyó a degradar a lo largo de décadas, tiene muchos años, Quintero Puchuncaví.
frente a una inacción del Estado, que es el mismo en no reconocer el carácter sistémico, ¿cierto? El carácter espacial de los fenómenos. En ese caso, el desarrollo industrial, el poblamiento, en el caso del coronavirus, especialmente en las ciudades, desconocer que las ciudades son sistemas complejos, son comunidades, son bienes públicos. Entonces, el concepto de bien público no cabe ideológicamente dentro del neoliberalismo. Si las realidades que nos parecen sistémicas a todos los demás, a ellos son simples sumas de individuos racionales y más o menos racionales, firmas más o menos racionales, más o menos eficientes, que deben ser disciplinados y castigados cuando corresponda. Y lo otro no existe, la ciudad no existe, la sociedad como tal no existe. Y eso es lo dramático de lo que estamos viviendo. No lo ven, no están preparados para verlo. Gracias. Imaginémonos que yo fuera una persona, un estudiante, voy a ingresar al instituto a estudiar planificación urbana, o me topo con los profesores Bergamini y Sabatini en alguno de los dos magísteres, en el magíster en desarrollo urbano, en el magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, y les hago la siguiente pregunta: ¿cómo se entiende sobre lo mismo que estamos conversando? Que sea el mismo Estado, o que bajo la óptica o bajo la mirada de un único Estado, sucedan cosas tan locas como, por ejemplo, definir una zona de sacrificio, vamos a seguir con el mismo concepto, y que sabiendo que esa zona es altamente conflictiva, que genera muchas externalidades, sea el mismo Estado a través, por ejemplo, del Serviu, que construye un conjunto habitacional a 200 metros de una planta que genera cualquier cosa. Y luego le preguntas al municipio cómo ocurre esto con su plan regulador, y resulta que la dirección de obras del municipio se mira con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda se mira con el Ministerio de Medio Ambiente, y finalmente suceden cosas como estas, en el fondo, que termina la gente conviviendo o terminamos generando grandes extensiones de terreno habitacional, prácticamente como haciendo un cerco a estas grandes extensiones industriales, o llevamos las zonas industriales a zonas ya consolidadas habitacionales. ¿Cómo sucede eso? ¿En qué minuto se pierde un poco el olfato respecto de qué es lo que decía Francisco, qué es el bien público, qué es lo que le hace bien a las personas o qué es lo que le hace bien a la ciudad? ¿En qué minuto suceden estas desconfiguraciones que finalmente terminan generando tanta externalidad negativa en la salud de las personas, en su calidad de vida y también fracturando un poco las condiciones del medio ambiente? No sé quién quiere recoger la pregunta. A mí me gustaría buscar una cita en este momento del Mercurio de Valparaíso, que yo la uso en clase, del año 57, si no me equivoco, cuando los campesinos y los pescadores de Puchuncaví se oponían a la construcción de la fundición de cobre de Ventana. Si me dan un momento, así que... por mientras caí, entonces eso. Sí, yo voy a usar otra cita que doy siempre en clase también, aprovechando, y que así como Pancho lo plantea como un problema el neoliberalismo, yo creo que este problema se da en todos los sistemas políticos del mundo, y Mao Zedong usaba una frase que es muy buena, que no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Yo diría que aquí hay un problema grave que es de funcionamiento del Estado y sobre todo de accountability, de responsabilidad. Aquí cada cual hace lo que quiere y nadie se hace responsable. Lo que tú estás diciendo, los alcaldes, los directores de Serviu, los gerentes de empresas. Y en el caso de Ventana, para más remate, no hay que olvidar que la fundición es del Estado, pues si el dueño es Codelco, y antes era Enami. Entonces es una empresa estatal. Entonces a mí realmente este tema es, si queremos solucionarlo, hay que solucionarlo de verdad. Y la solución de verdad, no sé si pasa por un sistema económico u otro, pasa en el fondo porque la persona que tome decisiones se haga responsable de su acto, y en el momento en que las personas que toman decisiones se hacen responsables de su acto y saben las consecuencias de los actos que están haciendo, vamos a ver si toman las decisiones o centrado en el beneficio económico, o su beneficio económico, o centrado en el botín político en términos de los votos. Pero el tema es que la gente que toma decisiones no se hace responsable. Sí, yo, sobre eso, bueno, yo estoy focalizándome más en el tema territorial. Ahora, y no es una cuestión así como ideológica tan simple.
no es que sea solo del neoliberalismo. Yo creo que el neoliberalismo de nuestras autoridades ha agravado nuestra capacidad de reacción frente a esta crisis. Pero hay cuestiones, el centralismo es mucho más profundo, y en este tema de las horas de sacrificio, lo del Mercurio, de editorial del Mercurio de Valparaíso, julio 17, 1957, frente a los vecinos que se estaban movilizando, poniendo de alguna manera peros, dudas, oposición a la fundición de cobre Ventana. Comillas, los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De otra manera no se podría instalar la fundición en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve, algunos tienen que mojarse. Subrayo algunos. El dicho es, cuando llueve todos se mojan. Pero aquí el Mercurio dijo, aquí algunos tienen que mojarse. ¿Y quiénes son los algunos? Los campesinos pobres de Puchuncaví. Tienen que sacrificarse, no pueden ser tan egoístas, pidiendo poder respirar cuando está de por medio el desarrollo del país. Entonces, eso es falta de planificación territorial, pero es más que eso, ¿cierto? Aquí hay un tema de sacrificio. Eso es centralismo en el sentido más esencial. El Estado, ¿cierto?, se reserva este derecho de imponerle sacrificio a la gente en aras de estos otros objetivos. Ahora, yo no creo en que esto entonces es un problema del Estado, entonces el sector privado no. Para mí eso es también parte de la ideología. El capitalismo que vivimos, que no es economía de mercado, porque el capitalismo es una forma corrupta de economía de mercado que tiende a los monopolios, tiende a los oligopolios, es en gran medida estatal. El Estado no está fuera de la economía, como dicen los neoliberales, está completamente presente. Y en la parte fea, el Estado lo que hace es proteger y amparar estas formas de desarrollo económico que se separan de la competencia, de la libre concurrencia, tienden a los monopolios. Entonces el Estado es mucho más actor en el sistema económico que vivimos de lo que usualmente se admite. Entonces se genera este sacrificio. Por ejemplo, en Quintero Puchuncaví, mucho más recientemente, había una de las empresas contaminantes, ¿cierto?, que tenía una empresa privada que tiene la termoeléctrica, que era estatal en su origen, que es la segunda gran planta industrial después de la fundición de cobre. Esa empresa quería construir una nueva termoeléctrica ahí, con toda la contaminación que hay. El plano regulador no lo permitía, y el plano regulador se modificó, ¿cierto?, por presión de la empresa, de gobierno extranjero, del gobierno nacional de Chile. Entonces, uno dice, aquí hay una cosa técnica, como que no sabían. No, hay conflictos de intereses, y se maneja, y cuando la gente es pobre, ¿por qué las zonas de sacrificio están donde la gente es más pobre? Porque tienen menos poder político para oponerse. Y entonces se les impone esto. Lo mismo en Tiltil, lo mismo en Coronel, y en varias partes de Chile tenemos estas zonas que son una vergüenza, y son una ausencia del Estado en un cierto sentido, o son una expresión de centralismo político pidiéndole a la gente más pobre que se sacrifique por el desarrollo económico del país. Para mí esa es la esencia del problema. Kai, no sé si tienes ahí alguna acotación, algo que recoger. No, estoy de acuerdo con el centralismo que plantea Pancho. ¿Sí? Yo creo que eso es gran parte del problema, y como él lo menciona, finalmente esto es un problema de justicia ambiental, que así se llama, así se ha definido, sí, y que tiene que ver con que efectivamente la gente de menos recursos o con otras condiciones es la que tiene menor posibilidad de oponerse a estas intervenciones. Pero a la vez después se produce un proceso que cuando ya se ponen es difícil. Nadie se quiere comprar una parcela en Tiltil, en Montenegro. Entonces la gente además pierde su valor económico, y efectivamente eso es parte hoy día de la discusión. Ahí también yo recojo, porque Pancho planteaba la frase de la editorial del Mercurio del año 57, y a mí siempre, yo ahí me quedan los aprendizajes de mi abuelo, que fue fotógrafo de la Corfo. Siempre hablé con él, viví con él, y me decía, niño no puede mirar el pasado con los ojos de hoy. Entonces, claro, es difícil hacer una crítica
cuando en ese momento el modelo era la sustitución de importaciones y Chile para ser desarrollado tenía que tener industria. Y daba lo mismo, se entendía que el precio del desarrollo era la contaminación, y así por lo menos me lo manifestó mi abuelo, y me lo manifestaba mucha gente, que era el costo que tenía que correr Chile, que la gente se ponía muy contento. De hecho, el escudo de Puchuncaví, de la municipalidad, tenía una chimenea. Ya era como el orgullo el tener una chimenea, era como un honor. Entonces, también yo creo que distinto verlo hoy día, a propósito de las consecuencias que ocurrió con todo eso, ver lo que pasó en ese momento. Yo creo que era otro país, otro Chile, era otra manera de ver el mundo, y hoy día, claro que los procesos de decisión no son iguales, ni debiesen ser iguales, sobre todo en términos de descentralización. Y un poco para clarificar, quizás a quienes nos están escuchando, ¿cuáles son los mecanismos hoy día a través de los cuales se generan o se aprueban o se diseñan, se implementan proyectos que tienen externalidades ambientales importantes? Yo recuerdo, no sé, 10, 15 años atrás, existía a nivel regional las coremas. Ahí no sé si Kai nos puede ahondar más sobre cómo funcionaban, pero básicamente los intendentes presidían una mesa regional con algunos secretarios regionales ministeriales, directores de servicios importantes, algunos consejeros regionales, donde se discutía, se aprobaba o se rechazaba una inversión de grandes industrias que querían instalar infraestructuras que tienen externalidades medioambientales. ¿Cómo funciona eso hoy? Porque yo entiendo que ya las coremas no funcionan, hay otro sistema ambiental. ¿Tienen ustedes alguna noción o alguna opinión respecto de si es perfectible, es mejorable, hay una participación ciudadana suficiente, hay una visión urbana y territorial pertinente? ¿Cómo lo ven ustedes hoy día? ¿Quieres que parta yo, Kai? Dale, Y sí. así porque tú sabes más. Nos turnamos. Eso, mira, yo estoy de acuerdo con tu abuelo, Kai, de que tenemos que tener cuidado con eso, digamos, de ponernos en la época, ¿cierto? Pero fíjate que yo tengo otra editorial del Mercurio, yo soy un lector del Mercurio, pero esta vez de Santiago, que es el año 2011. Estamos pasando del año 57, que era el primer, al año 2011, ¿cierto? Hartos años entre medio, ¿cierto? El Mercurio Santiago, el 10 de abril de 2011, puso un editorial que se llamaba ¿Qué hacer ante la contaminación?, con uno de los conflictos específicos desarrollados en Puchuncaví, en el pueblo de La Greda, una escuela de los niños contaminados, que se cerraba, que no se cerraba, etc. Entonces el Mercurio dice, textualmente, algo que a mi modo de ver es una repetición, con palabras más lindas, digamos, del editorial del 57, que era más como transparente, yo diría, en términos de lo que pensaban. Y aquí dice, comillas, desde que hay conciencia medioambiental, se han hecho esfuerzos por limitar las emisiones, pero las nuevas restricciones elevan el costo de las inversiones y a menudo el de operación. Por tanto, ojo con esto, la adopción irreflexiva de las normas de países ricos podría hacer imposible el desarrollo chileno. ¿Ok? De nuevo, lo mismo. Señores de Puchuncaví, qué pena por ustedes, pero sacrifíquense. Si no, no podemos, vamos a hacer imposible el desarrollo chileno. Si ustedes siguen jodiendo por el medio ambiente, es imposible el desarrollo chileno. Y yo me pregunto, ¿cuánto de eso sigue estando? ¿Cierto? Pueden haber muchas cosas técnicas aquí, pero hay una cosa de fondo que es política, porque tiene que ver con el poder. Aquí hay conflictos. Hay conflictos entre los derechos de las personas a la calidad de vida, ¿cierto? Y los intereses económicos que están en pro del crecimiento económico. Y yo estoy en favor del crecimiento económico. Yo creo que en general deben haber inversiones porque se genera empleo, lo que sea, ¿cierto? Pero estoy viéndolo lo más objetivamente posible. Aquí hay un conflicto y el conflicto se zanja en contra de la gente pobre y su derecho a la calidad de vida. Después podemos tener muchas normas formales, muchas quedan solo en el papel, pero eso es lo esencial. 2011, entre el 57 y el 2011, nada ha cambiado, ¿cierto? En términos de ese juicio, digamos, ese juicio centralista, ese llamado al sacrificio. Mientras eso sea así, mientras la relación de poder sea esa, que yo creo, espero, sueño que empezó a cambiar con el estallido social en forma importante. Entonces tengo más esperanza sobre el futuro. Hay que cambiar esa relación de poder. ¿Kai? Sí, o sea, yo también creo que ha cambiado. Puchuncaví pasó de muchos menos habitantes a más habitantes,
y la calidad del aire igual, a pesar de todo, ha disminuido, o sea, ha mejorado la calidad del aire. Más allá que eso sea suficiente o no, que es otro problema, y estando de acuerdo con Pancho, que el tema es que somos todos chilenos iguales, ¿ya? Y no podemos tener algunos de primera categoría y otros de segunda categoría. En eso no nos podemos equivocar, pero también las condiciones cambiaron, y en eso, como ¿qué cosas han cambiado hoy día que harían que la cosa es distinta? Primero, y yo creo que lo más importante, Chile el 2010 empezó con la evaluación ambiental estratégica. Si bien ha sido medio lento el inicio de la evaluación ambiental estratégica, con el tiempo el sistema ha ido aprendiendo de la evaluación y cada día los planes reguladores y los instrumentos de planificación tienen esta mirada de sostenibilidad que antes no tenían. Queda mucha tarea por hacer ahí, creo yo, todavía, pero claramente un plan regulador de hoy día en términos de sostenibilidad es mucho mejor que un plan regulador primero del año 60 y segundo del 2010, ¿ya? Antes de esta reforma. Donde sí quizás no hemos avanzado y hay mucho consenso en los procesos de evaluación de estos proyectos y de la aprobación. Sabemos ya que son las comisiones de evaluaciones, comisiones donde participan los CEREMI y el intendente, que esencialmente son nombrados por el nivel central. No hay mucha presencia regional. Donde hay también crítica al Consejo Ministro, que es después la instancia de reclamación, donde también hay un proceso ahí que nosotros hemos hace tiempo recomendado que los procesos de aprobación de proyectos tienen que estar vinculados con las visiones de desarrollo de los territorios, sobre todo ahora que vienen los planes regionales de ordenamiento territorial y las visiones que las comunidades plantean de cómo quieren hacer su desarrollo. Efectivamente los planes no debiesen, o los proyectos no debiesen ir en contradicción con lo que sus políticas de desarrollo, planes de desarrollo plantean. Y ahí yo creo que hay un tema clave y esto debiese ir avanzando. Está bien, hoy día no es así, pero debiese avanzar y está trabado en el Congreso, también no ha avanzado la reforma en el CIA. Y ya también ahí vemos entonces una tarea que tiene, y yo creo que eso es lo relevante. La velocidad de las instituciones públicas del país es demasiado lenta para la velocidad de los cambios que estamos viviendo. Ya todos estos cambios tecnológicos, posibilidad de participación, cambios también en el modo de ver el mundo, son mucho más rápidos que lo que los sistemas políticos tienen de velocidad. Y ahí, entonces, evidentemente se hace necesario repensar un poco cómo son los procesos de toma de decisiones del país, porque claramente vamos a seguir llegando a placer. Siempre llegamos, y las leyes con nombre de personas de las cosas que ya ocurrieron, en vez de llegar en el momento oportuno, cuando el país necesita que se haga el cambio. Claro. Estamos en la serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad. Esta es una instancia organizada y diseñada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Estamos hoy día conversando sobre nuevas perspectivas para la institucionalidad ambiental y el ordenamiento territorial con los profesores Francisco Sabatini y Kai Bergamini. Vamos a la última consulta que tenemos y después, estimados Kai y Pancho, perdón, profesor Sabatini, discúlpeme esa patudez, por favor, podemos pasar a las consultas que tiene el público. Pero esta pregunta ya tiene que ver más con un tema más propositivo, más de proyección. Ambos tienen la responsabilidad de formar, ¿verdad?, en distintos ámbitos, futuros planificadores urbanos. Entre paréntesis, el título profesional de planificador urbano, que es inédito en Chile, se dicta únicamente en la universidad, tiene un pregrado en planificación urbana, cuyos alumnos egresan con un título profesional en planificación urbana, con el grado de magíster en desarrollo urbano. Desde esa perspectiva, y siendo ustedes responsables de la formación de los futuros planificadores, y pensando en el futuro ya, ¿qué debieran estar aprendiendo los futuros planificadores respecto de lo que hoy nos está ocurriendo como sociedad en términos de poder propender a minimizar al máximo posible, recalco la palabra posible porque no siempre es del todo factible, los riesgos que hemos sufrido en la actual generación respecto a las externalidades negativas hacia la calidad de vida de las personas? ¿Cómo se imaginan ustedes que ellos deberían formarse para no aprender de lo que estamos viendo hoy día para no repetir los mismos errores en el futuro? Kai, Francisco. Dale, Pancho, de voy yo.
Está sin micrófono, Francisco. Ok, disculpa. Puede parecer majadero, pero a mí me parece que la idea esta de la ciudad de los 15 minutos dice mucho más allá de que no sea realizable enteramente, pero caminar hacia ella. Eso da mucho que pensar, por ejemplo, en términos de lo que estamos viviendo hoy, tratar de ver a quiénes les ha ido mejor. Suelen ser países y ciudades que están más cerca, que implementaron más temprano, que se dirigieron más temprano a una estrategia de trazabilidad, que en el fondo es tener un mejor diagnóstico de cómo se va contagiando la gente, ¿cierto? Y al revés, los países, los gobiernos más liberales son los que le ha ido peor. Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Chile. Entonces eso da para pensar. Entonces, estas estrategias, las estrategias más fracasadas, han tenido poco espacio, poco de pensar lo espacial, que está como en la clave. Ahora, ciudades, una ciudad, si nos acercáramos a ciudades de 15 minutos, esas son ciudades que, vistas desde, no tanto de los tiempos de viaje, sino que desde la conformación del espacio urbano, son ciudades más diversas, tanto en lo funcional como en lo social. Que son comunidades, por lo tanto, que si viene otra peste, que va a venir, ¿cierto? Muy probablemente, si que salimos de esta, ¿cierto? Van a venir otras pestes. Entonces, hay un tema de cerramiento, ¿cierto? De microgeografía para defenderse. Se tienen que fortalecer las comunidades locales. Por eso, eso va de la mano también con el fortalecimiento y la activación de la red primaria de salud en construir esa trazabilidad. Pero también en las comunidades de los barrios, en la junta de vecinos. Esa junta de vecinos que debilitó radicalmente Pinochet, cuando impuso prácticamente que en las juntas de vecinos tenía que haber más de, creo que en las unidades vecinales, tenían que haber más de 3 organizaciones vecinales. Es decir, les quitó espacialidad y territorialidad. Entonces, no digo que sea lo único, si hay un individualismo, un consumismo, hay una serie de fenómenos más generales que han debilitado las comunidades territoriales, hay que fortalecerlas. Entonces el planificador urbano debe tratar de entender fenómenos como lo que en la literatura está conocido como el efecto barrio, que muchos niegan su importancia, es muy importante, ¿cierto? Y tratar de construir políticas públicas que fortalezcan, ¿cierto?, las ciudades como comunidades de personas que se cuidan que se cuidan entre sí, ¿cierto? No solo como comunidades eficientes, que todo eso tiene que estar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la eficiencia de una ciudad, pero también está esto de hacerse cargo de que la ciudad son colectividades humanas, que existen los bienes comunes o los bienes públicos, ¿cierto? Y que hay que protegerlos. Y uno de esos bienes públicos es la defensa frente a posibles virus en el futuro. Y eso se construye y es una política urbana, tienen que ver mucho que ver las políticas de suelo y específicamente las políticas antisegregativas, para propender a una zonificación inclusionaria, ¿cierto? Más que esta zonificación que tenemos ahora, que es de la segregación, que es de separar y de producir espacios relativamente homogéneos. Entonces creo que la formación, ¿cierto?, en lo urbano será más importante todavía en el futuro. ¿Okay? Sí, yo me voy para otro lado, nada que ver. Yo creo que lo que hace falta o que debiesen estar aprendiendo tiene que ver con... Estuve el otro día en una clase con gente de comunidades atacameñas y hubo una frase muy linda que se le preguntó qué espera aprender y dijo, aprender que nosotros venimos de paso en este mundo. Y yo creo que lo esencial acá es que los planificadores urbanos, la gente que trabaja en estos temas tiene que darse cuenta que los seres humanos estamos de paso, el planeta estaba antes, va a estar después, y el hombre no puede dominar todos los sistemas naturales, en el fondo, todos los tiempos, los ciclos, y en eso me parece que ahí está el corazón de lo importante. O sea, si estamos encerrados todo el rato dentro de la ciudad, no vemos que el mundo no es solo la ciudad. Ya atrás mío está un paisaje espectacular, Chiloé,
hay que entender cómo los procesos que forman los territorios, el medio ambiente, el paisaje, cómo evoluciona, y qué va a pasar con esto si es que no cambiamos el cambio climático, o sea, si no hacemos nada. Y si no hacemos nada con el aumento de la población. O sea, aquí este es el tema más central de todo lo que nos pasa hoy día. ¿Ya? Es un tema súper políticamente incorrecto, pero si seguimos creciendo la población mundial a las tasas que estamos creciendo, o sea, claramente las futuras generaciones no van a tener planeta para vivir. Así que eso hay que decirlo con claridad. Yo diría que lo que hay que conectarse más como con los ciclos del planeta, con entender cómo funciona esto para poder hacer una planificación a la escala planetaria. ¿Ya? Ahí entender que hoy día la ciudad y la tecnología, esta misma presentación, hoy día no necesitamos del espacio en el fondo para estar conectados con todo el mundo. Y en esta aldea global, eso es lo que hay que entender. Planificadores urbanos pensando la ciudad de un planeta Tierra que cambia y en una escala global. Perfecto. Juan Andrés. Sí, por favor. ¿Puedo complementar algo lo que dice Kai, que estoy completamente de acuerdo? Por favor. Y es algo, bueno, que de repente es un poquito antipático, pero el problema que tenemos para poder realizar eso que está planteando Kai, con lo cual estoy completamente de acuerdo, el problema es que tenemos un sistema económico que tiene tomado el planeta, que no es capaz, no puede genéticamente, por decirlo así, estructuralmente, hacerse cargo de ese objetivo. ¿Por qué? Porque la economía capitalista global, se mantiene sana solo si crece. Y en eso hay de acuerdo de todos los economistas. Lo decía Carlos Marx, la reproducción ampliada del capital. Y lo dicen prácticamente todos los economistas, creen en eso. El crecimiento económico es vital para que la economía se mantenga sana, pero el planeta no crece, no se infla como un globo. Entonces ahí tenemos el problema de la agresión, ¿cierto?, sobre el medio ambiente, está en nuestro sistema de vida, en la economía que tenemos. Entonces, no es una cosa tan fácil, ¿cierto? Yo pensaba que cuando una vez supe de esto de la cantidad de plástico en los fondos de los mares, entonces decía, si eso lo hubiéramos sabido, o sea, yo me traslado 30 años atrás y me dice, mira, en el futuro, en 30 años, se va a descubrir esta cosa de los plásticos en el fondo del mar. Entonces yo hubiera pensado en ese momento, bueno, en ese momento todos se van a parar, se van a sentar a la mesa y van a decir, hay que empezar a hacer las cosas distinto. No puede seguir operándose en esta cosa como de frontera ambiental, como si fuera ilimitada esa frontera ambiental. Bueno, y ahora estamos en ese periodo, y está pasando eso. No está pasando eso, porque el sistema económico, cada firma, cada gobierno que está preocupado del crecimiento económico, no puede hacerse cargo de esos límites ambientales, no se puede, y no se está haciendo cargo. Esa es la gravedad de lo que vivimos. Serie COVID-19, preguntas y respuestas desde la ciudad. Estamos conversando con los profesores Kai Bergamini y Francisco Sabatini sobre nuevas perspectivas para la institucionalidad ambiental y el ordenamiento territorial. Tenemos que agradecer al Magíster en Desarrollo Urbano y al Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente que han organizado este vital, diría yo, lugar para poder discutir, para poder reflexionar y para poder plantear los temas que atraviesan todos los ámbitos urbanos y territoriales de la sociedad, sobre todo aprovechándonos de la contingencia del COVID-19. Estimados, les agradecemos su tiempo y vamos a pasar ahora a la sección de las preguntas. Nos han llegado muchas preguntas, queremos agradecer a todas las personas, a todos y a todas quienes han estado atentamente escuchando el conversatorio y que nos han hecho llegar sus preguntas. Las hemos compilado en grandes temas y hemos cerrado con 5 o 6 preguntas que voy a plantear y van respondiendo indistintamente Kai y Francisco, dependiendo de cómo quieran abordarlo. La primera pregunta dice así, es una pregunta doble. ¿De qué manera podría impactar el aumento paulatino de la migración a localidades urbanos-rurales a raíz del COVID-19 y el aumento de compra de terrenos lejos de las grandes ciudades a los instrumentos de planificación territorial intercomunal? Y en base a ese supuesto anterior, entendiendo que hoy nuestros instrumentos de planificación y nuestra legislación tienen un sesgo urbanizador, es decir, planificar igual urbanizar, relacionada a la pérdida de la biodiversidad que se habló al inicio del conversatorio, ¿qué medidas ven ambos posibles para mejorar la planificación y el ordenamiento de lo rural en Chile?
Yo creo Mira, que a lo mejor CAI puede partir aprovechando su sí, reciente participación. interesante la pregunta porque, bueno, Chile partió recién con su política nacional de desarrollo rural, pero yo diría que ahí la política que más pega es la política nacional de ordenamiento territorial que aún no se aprueba y de la cual se derivan los PROT. Ya sabemos la realidad de las parcelas de agrado y de nuevo vamos a llegar tarde, o sea tarde ya llegamos, ¿ya? O sea, eso es un hecho. Ya los procesos, sobre todo alrededor de las grandes ciudades, hay procesos de fragmentación de la tierra, de generación de parcelas de agrado, y que deben ser corregidos, sobre todo en términos de equilibrio ambiental y también de calidad de vida de los habitantes de los sectores. Pero yo diría que a propósito del COVID, que un poco le meten ahí la pregunta, y de la nueva realidad, yo creo que aquí tenemos que empezar a pensar ya, y un poco ese es el ejercicio que siempre les pido también a algunos alumnos, en la ciudad del 2050, o en el mundo del 2050, y no en el de hoy día. Y en el 2050 vamos a tener autos eléctricos, vamos a tener más inteligencia artificial, y la localización ya no va a ser tan relevante en términos como de factor. Entonces mucha gente va a vivir en sectores más rurales, aislados, a propósito de que va a tener beneficios, sobre todo de la conectividad. Lo estamos viendo hoy día a propósito de esta presentación, un poco lo comentábamos. Y por lo tanto yo diría que el desafío entonces tiene que ver con que puede existir proceso de repoblamiento de sectores rurales, a propósito de que los sectores rurales van a estar mejor conectados, tanto de manera en telecomunicaciones, como también como caminos, como sistemas de movilización, y por lo tanto la presión ambiental sobre esos territorios va a aumentar. Y ahí es donde hay que poner ojo en el fondo a los mecanismos para poder hacerse cargo de los impactos que pueden generar las personas o las nuevas actividades en estos sectores. Y sobre todo ahí, lo que hablamos de la capacidad de carga de los territorios. Tener sistemas o indicadores que nos permitan en el fondo medir y estar atentos y modelar a futuro la capacidad de carga de los territorios. Francisco. Yo creo que hay que tener cuidado con cómo enfrentar los desafíos que tenemos, pensando, ¿cierto?, en la peste por la que estamos pasando. La idea de alejarse de la ciudad, de comprar terreno, de irse a las periferias, de irse a las parcelas de agrado, es una solución para la individual, ¿cierto? Pero que a la larga ni siquiera para esas propias personas es una solución de fondo, porque es un poco, la ciudad está enferma, matemos la ciudad, ¿cierto? El origen de los conos de alta renta de las ciudades latinoamericanas en el siglo XIX está, yo creo que directamente conectado con las pestes, con las muchas pestes que asolaron a las ciudades, cólera, tuberculosis, etcétera, ¿cierto? Y entonces, bueno, y no fueron una solución clara en términos de eso, porque debilitas la ciudad. Yo creo que más bien, frente a la pandemia que estamos viviendo, lo que hay que hacer es trabajar por la ciudad compacta, no por la ciudad dispersa, no por la no ciudad, ¿cierto? Una ciudad compacta, pero descentralizada, con comunidades vecinales más fuertes, ¿cierto? Una ciudad trazable en términos de la gestión sanitaria y de la gestión ambiental y de la gestión pública en términos más generales. En el fondo, separar la gente, ¿cierto?, y permitir este crecimiento hacia las periferias es una respuesta mala en el sentido de que bueno, estás matando el hecho urbano. Si el hecho urbano es el encuentro en diversidad, esa es la esencia. Ahora, no es por ser porfiado, entonces, pero tú vas a seguir adelante con esa ciudad a pesar de que todos nos vamos a infectar y nos vamos a morir. No, porque el virus, ¿cierto?, es una cosa y el contagio es otra. Entonces, uno puede manejar el contagio y no deshacerse de la ciudad. La ciudad tiene que ser mejor. Tiene que ser una ciudad, aunque parezca paradójico, ¿cierto?, con la gente más cercana todavía, tal vez más densa en términos de promedio, ¿cierto?, pero manejada de otra manera, sin tanto vehículo motorizado, sin tanto viaje largo, sin tanta autopista, ¿cierto?, en términos
de las conexiones físicas entre las personas. Ujú. Eso. Muchas gracias a ambos. La segunda pregunta dice lo siguiente. ¿Consideran ustedes que la institucionalidad ambiental en Chile ha ayudado a resolver o a disminuir la conflictividad socioambiental o por el contrario, no ha conseguido hacerlo? Y si es así, ¿cuáles creen ustedes que han sido las razones? La razón o las razones. Si quiere empiezo yo, que ya como que creo que lo he dicho ya, ¿cierto? Claro, yo soy bien crítico de la institucionalidad ambiental y en términos específicos de los conflictos, la idea básica ha sido tratar de evitar los conflictos y los conflictos ambientales son inescapables. Inescapables porque son conflictos como conflictos de intereses. ¿Por qué hay conflictos de interés? O sea, hay el conflicto entre los objetivos, por ejemplo, al nivel de la misma población, de aceptar una inversión de una planta industrial porque eso va a dinamizar la zona, va a generar empleo, etc. Y hay interés en eso. Pero esas mismas personas quieren seguir teniendo buen aire que respirar. Entonces, los conflictos ambientales son, en términos generales, en buena medida inevitables, ¿cierto? Los conflictos NIMBY, de los proyectos NIMBY, ¿qué se hace con ellos? Ahora, el tema es cómo se resuelve. Los conflictos NIMBY se resuelven en que todas las actividades que todo el mundo dice son necesarias, pero no la quiero al lado de mi casa, un relleno sanitario, un gran hospital, un aeropuerto, etcétera, terminan donde viven los pobres, ¿cierto? Y al final, la solución es una solución de más desigualdades, de injusticia espacial, usando el término que usaba Kai. Entonces, claramente la institucionalidad que tenemos y específicamente la manera de manejar los conflictos está al debe. Uh-huh. ¿Kai? Yo un poco iba a decir primero que Pancho es crítico con todo, pero es crítico porque es académico, porque uno también es crítico, yo también soy crítico, así que tampoco es que uno lo encuentre bien. Y ahí creo que lo importante primero es si la institucionalidad ambiental fue diseñada para resolver conflictos. Yo creo que no es el objetivo. La institucionalidad ambiental está destinada a hacerse cargo de el principio constitucional que se llama de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y preservar las áreas, la naturaleza. Ya, ese es el objetivo de la institucionalidad ambiental. Entonces, cuando en la Constitución hablemos de desarrollo sostenible, va a cambiar el foco de la institucionalidad ambiental y quizás ahí su foco sea disminuir conflictos, primero. Luego, los conflictos han ido aumentando con el tiempo, no solo en Chile. Esta cuestión es como que a veces como que miramos solo para acá y no viajamos. Y cuando uno viaja, se da cuenta que los conflictos ambientales están en Argentina, están en Perú, están en Estados Unidos, están en España, están en África, en Asia, y en todos lados tienen problemas de conflictos ambientales. Y en todos tienen sus dificultades para resolverlos o no, y yo diría que todo esto tiene que ver con nuevas formas de pensar de la sociedad en general. ¿Ya? No nos olvidemos que hoy día los niveles de información que manejamos son superiores a los que se manejaban hace 10, 15 años. Hoy día el Internet, las redes sociales nos permiten tener información en tiempo real de manera mucho más rápida. Y por lo tanto también yo exijo mi participación y mi resolución de problemas de manera más rápida. Y por lo tanto son escenarios que han ido cambiando y yo vuelvo un poco a lo mismo, y que las instituciones no se han adaptado a estas nuevas realidades, donde la gente sí tiene opinión y sí quiere participar. Y por lo tanto también donde a la gente no se le puede engañar con tanta facilidad para aprobar proyectos. Entonces ahí se requiere de un nuevo trato. ¿Ya? Y ese nuevo trato tiene que ver un poco también con lo que decía Pancho de los NIMBY, estos proyectos que nadie quiere. Entonces, ¿cómo llegamos a acuerdos para hacerlos? Entonces, esa es una nueva forma de hacer las cosas. Y yo te diría que nos ha costado aprender esa nueva forma, que es el arte de la negociación, pero de la negociación de buena fe, la negociación con beneficios mutuos, los beneficios compartidos, y donde salgan todos ganadores o todos perdedores, pero no haya un victorioso por sobre otro, y sobre todo esos otros que sean las comunidades más débiles, no solo a veces más pobres, sino que a veces son comunidades minorías o comunidades más débiles localizadas en el territorio, que sufran los efectos de todo el resto. Yo estoy de acuerdo con Kai.
en que hay que promover formas de negociación, y hay que promover formas de negociación en los conflictos ambientales porque los conflictos son inevitables. Entonces, Kai decía que la institucionalidad ambiental no tiene como propósito resolver conflictos, que debería tenerlo, porque los conflictos ambientales son inevitables no por una cualidad de los seres humanos, que seamos complicados y peleadores, sino porque son objetivamente, existen, ¿cierto? Y van a existir siempre, ¿cierto? Cada vez que se hace una actividad productiva, por ejemplo, hay algún nivel de contaminación y hay gente afectada, o las mismas personas están afectadas en alguna de sus derechos, digamos, o de su calidad de vida, y en otras pueden estar beneficiados. Entonces, y yo no creo que la negociación para promoverla sea solo una cosa de buena fe. Claro que hay que tener buena fe, pero no basta con eso. Hay que hacer una estrategia que es una estrategia esencialmente democrática. ¿Qué es la democracia? La democracia dice, mire, siempre va a haber conflicto y maneras, porque hay maneras distintas de pensar y hay intereses distintos. Entonces la democracia se caracteriza, digamos, el gesto fundamental de la democracia es distribuir el poder, equilibrar el poder para favorecer formas negociadas, ¿cierto? Informadas y negociadas de resolución de conflictos. Esa es la democracia. Y esa es la política democrática. Estar siempre negociando. Las soluciones son soluciones por negociación. Unos ceden una cosa, otros otra. Esa es la democracia. En medio ambiente hay que hacer lo mismo. Los conflictos son inevitables, hay intereses encontrados en frente a esos conflictos, entonces eso hay que ponerlo más explícito, ¿cierto? Y las autoridades tienen que moverse hacia favorecer equilibrio de poder. Cuando no hay equilibrio de poder, pasa lo de Quintero Puchuncaví. Esa gente, el Mercurio representando, ¿cierto?, a los empresarios de Chile frente a los campesinos de Puchuncaví. ¿Cuál fue el resultado de eso? El Mercurio 1957, repito eso, hace tantos años. ¿Cuál es el resultado? Una degradación ambiental de una zona porque no había equilibrio de poder. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para favorecer la gestión ambiental más allá de todas las cosas técnicas, científicas, de las cosas institucionales? Favorecer el fortalecimiento de las comunidades, que es esencialmente democrático, para tener comunidades financiadas, organizadas, financiadas, apoyadas por profesionales, por ONG o por quien sea, porque armar una mesa de negociación con lados de la mesa que sean suficientemente fuertes para que ninguno de los lados tenga tanta fuerza como para imponer su solución, que es lo que define en política a la no democracia. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es cuando el poder se concentra excesivamente en unas manos y esas manos, ¿cierto?, ese lado deja de tener que negociar para resolver los problemas y los impone. Eso es una dictadura. Entonces, tenemos que pasar de una forma de gestión ambiental que no sea la dictadura de los técnicos, que muchas veces terminan teniendo relaciones con el poder económico, que es evidente, digamos, el poder de las grandes empresas, se va formando una cosa antipática ahí, medio autoritaria, centralista. Ese es el centralismo político en esencia. El centralismo político no es solo Santiago versus las regiones, es una cosa de debilidad del armado democrático de nuestro sistema político. Entonces hay que equilibrar el poder. Tiene un lado muy político, ¿cierto?, lo que hay que hacer en términos ambientales. Uh-huh. La persona que nos plantea la siguiente pregunta nos la hace desde una ONG. Ella señala, en la organización nos ha tocado trabajar en muchos conflictos socioambientales. Desde el año pasado, uno de los problemas territoriales que más hemos recibido han sido en torno a los planes reguladores comunales, tanto por su formulación como modificación. Uno de los mayores problemas que las comunidades han identificado ha sido la falta de consideración de dimensiones ecológicas y climáticas. Mi pregunta es, ¿de qué manera ven ustedes se podría mejorar esta tensión de conflictividad que cada vez irá en aumento, considerando que muchas comunas hoy no cuentan con este instrumento, y en qué elementos se podría avanzar para mejorar la formulación de este instrumento, considerando también que la evaluación ambiental estratégica es solo indicativa? Kai. Sí, bueno, primero, a ver, con la planificación o la participación ciudadana en los IPT, uno ya sabe que
muy poca gente participa. En general, los que tienen interés en los terrenos. Los que tienen terrenos son los vecinos que van. Al resto no le importa. Entonces, ahí me lleva un problema más profundo y que tiene que ver con la educación en los colegios. Estos temas debiesen más prácticos, más concretos, debiesen enseñarse en los colegios, dentro de la educación cívica que nos enseña, o dentro de la educación de geografía, pero además de la necesidad y la importancia de participar en estos procesos. ¿Ya? Entonces esto viene como de una cosa más de base. Ahora, luego, ya cuando se produce el conflicto en general, también hay mucha desinformación y también hay unas trabas. Me acuerdo yo el caso de la Municipalidad de Peñalolén, que se trabajó en el proceso de cambio para evitar la proliferación de grandes edificios en el borde de la autopista Vespucio, y cuando se fue se hizo una votación, y resulta que la municipalidad no podía defender su cambio, porque tenía que inhibirse como actor interesado. Y resulta que lo único que pudieron participar eran los que estaban a favor de no aprobar el cambio del plan regulador. Entonces la comunidad votó mayoritariamente en contra del cambio del plan regulador, y por lo tanto un cambio que beneficiaba a la comunidad finalmente no se aprobó. Entonces ahí también hay algunas como problemas de diseño institucional de cómo operan las políticas que finalmente tienen estos efectos que son nefastos. Ahora, en relación a la evaluación ambiental estratégica, primero yo creo que es positivo. Ya los cambios, a veces nosotros queremos que sean mucho más rápidos de lo que son cambios graduales. El sistema ha ido aprendiendo de los sistemas, y yo diría que hoy día la evaluación ambiental estratégica no es solo, está bien, es indicativa, pero en la medida que los organismos y los consultores que participen así lo asuman. Pero yo he visto muy buenos procesos de evaluación ambiental estratégica donde se ha incorporado fuerte la participación de la comunidad, donde la evaluación ha mejorado sustantivamente los instrumentos de planificación territorial, y por lo tanto, yo no puedo dar fe de que esa sea la realidad de todos los procesos de evaluación ambiental estratégica. Sí, lo que sí estoy consciente hoy día es que efectivamente depende mucho de la voluntad de los municipios. Y ahí, en general, los municipios chicos, que es casi la gran mayoría de los municipios del país, a excepción de Las Condes o 5 municipios ricos, no tienen los equipos profesionales fuertes de ser contraparte no solo de la evaluación ambiental estratégica, sino que contraparte también de las consultoras que arman los planes reguladores. Entonces también ahí hay un tema, en el fondo, de una especie de actividad, de la actividad de hacer planes reguladores por parte interna de la municipalidad, donde no es una actividad permanente, sino que se hace cada cierto tiempo, cada 10 años debiese hacerse, y por lo tanto faltan capacidades en los equipos locales para poder liderar estos procesos de planificación y de evaluación ambiental estratégica. ¿Francisco? Yo creo que la pregunta es súper relevante sobre los planos reguladores, ¿cierto? La pregunta es si habría una falta de consideración de las materias ecológicas, ¿cierto?, en los planes reguladores. Yo creo que más allá de una cuestión, más bien de un punto de vista como sectorial sobre cuestiones ambientales que falta en cómo se va formulando o cómo se va modificando un plano regulador, hay una cuestión más de fondo en el plano regulador como mecanismo de gestión pública. La esencia del plano regulador y lo que el plano regulador está tratando de normar son los cambios de uso del suelo. El desarrollo urbano está construido, es una suma de cambios de uso del suelo. Son en lo micro, en lo súper concreto, son modificaciones al uso del suelo. Entonces había un terreno donde había una casa, ahora hay gente que quiere poner un comercio ahí, o hay gente que quiere botar la casa con la casa al lado y parar un edificio de departamento. Cambio de uso del suelo. Y las decisiones fundamentales, en términos públicos, el desarrollo urbano, son aprobar, ¿cierto?, estos cambios de uso, estas solicitudes de actividad de cambio de uso del suelo. Yo creo que, bueno, hay un mecanismo, ¿cierto?, es casi universal que los planos reguladores tienen que, cuando se modifican, cuando se formulan o cuando se modifican, tienen que ser sometidos al público, ¿cierto? Tiene que haber un evento de participación que termina siendo a veces bastante formal y, como dice Kai, la gente no participa, etc. Entonces ahí
estamos en el tema, si la gente no participa muchas veces en las cosas por desinteresada, por falta de educación o por otra cosa. Yo creo que por otra cosa. Y la otra cosa es que para que haya participación en términos muy pragmáticos, la gente van a participar cuando el asunto que está entre manos les importa. Hasta podríamos decir, les duele. Y segundo, tiene que haber otro requisito. Cuando existe expectativa de que esa participación va a rendir algo, es decir, cuando la gente piensa de que sí puede afectar en algo la decisión, su participación. Si no se cumple cualquiera de las dos, que el asunto no me duele, no me importa, o que no tengo expectativa de que voy a poder influir, entonces la gente no va a los eventos, no se queda viendo el partido de fútbol, se queda haciendo otra cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría yo frente a eso? Yo creo que, y hay lugares donde eso es así, ¿cierto? Cada vez que hay un cambio de uso de suelo, debería haber una audiencia pública, debería haber, se pone en el lugar, por ejemplo, es un terreno concreto que queda en la esquina de las calles tanto y tanto, y se pone ahí un aviso de que en una semana más, en 15 días, a la hora tanto, va a haber una audiencia pública donde la gente interesada, y créanme que los vecinos sí van a ir a preguntar, a oponerse, a ver cómo están permitiendo un edificio tan alto, si eso va a generar tales problemas. Entonces contestarán los planificadores urbanos, la gente de la municipalidad que va a tomar la decisión, estará la gente de los inversionistas que quieren hacer el edificio de departamento. Lo que la ciencia política muestra, digamos, en términos de la participación, es que quien toma la decisión, que en este caso es aprobar esa solicitud de permiso de construcción, de cambio de uso, quien toma la decisión se ve afectada esa persona para bien cuando siente los ojos del público, cuando está siendo observada, cuando la gente está informada de qué está entre manos, de qué entre manos en términos de la decisión, las justificaciones que tiene, el tipo de proyecto, las normas ambientales. Muchas cosas se pueden mejorar, pero hay que construir ese mecanismo decisorio simple que se aplica en otras partes del mundo. Hay que aplicarlo acá. Ese es el punto 1, creo, de mejorar la gestión ambiental y urbana. Muchas gracias. No sé si Kai, ¿quieres agregar algo sobre eso? No, la verdad no, estoy súper de acuerdo con lo que dice Pancho. Perfecto. Mira, siendo ya casi las 16:40, es decir, casi 2 horas ya de conversatorio, estimados Kai y Francisco, queremos agradecerles de verdad muy encarecidamente por su tiempo, por la disposición al diálogo, a la reflexión, a compartir sus pareceres respecto del presente y futuro de la institucionalidad ambiental y el ordenamiento territorial. Agradecerles a nombre del Instituto, también de la serie que han organizado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Profesor Sabatini, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y gracias a todos los que están presentes en esta sala. Profesor Becamini, también muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación y además por el panel. Fue un encanto conversar con Pancho. Siempre me gusta Igualmente mucho conversar con él. Así que para mí ha sido todo un placer esta tarde. También saludo a todos los que nos acompañaron, a todos y a todas los que nos acompañaron hoy día.